Hay una ciudad en la frontera entre Estados Unidos y México que se llama Nogales. La mitad norte está en Arizona. La mitad sur, en Sonora. Comparten clima, geografía, cultura, incluso familias divididas por la frontera. Pero la renta media en Nogales, Arizona, es 3 veces mayor que en Nogales, Sonora. La esperanza de vida es más alta. La criminalidad es más baja. Los servicios públicos son mejores. ¿Por qué? No es la geografía. Es idéntica. No es la cultura. Las familias son las mismas. No son los recursos naturales. México los tiene en abundancia. La respuesta, según los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, está en las instituciones. Las reglas formales e informales que determinan cómo se organiza una sociedad, quién tiene poder, quién puede participar, quién se queda con los beneficios del crecimiento. 2 Nogales, 2 conjuntos de instituciones, 2 resultados radicalmente distintos. Pero no todos están de acuerdo. En los episodios anteriores vimos las herramientas que los gobiernos usan para moldear la economía. Política monetaria, política fiscal, regulación, red de seguridad. Pero hay una pregunta más profunda que todas estas herramientas no responden. ¿Por qué algunos países son ricos y otros son pobres? Esta es quizá la pregunta más importante de toda la economía. Y la respuesta sigue siendo debatida. Hay al menos 3 grandes teorías, cada una con evidencia a su favor y puntos ciegos. Daron Acemoglu y James Robinson presentaron su tesis en 2012 en el libro ¿Por qué fracasan los países? Su argumento central es que la diferencia entre naciones ricas y pobres no está en los recursos, ni en la geografía, ni en la cultura. Está en las instituciones. Distinguen entre instituciones inclusivas y extractivas. Las instituciones inclusivas protegen los derechos de propiedad de la mayoría, garantizan el imperio de la ley, permiten la participación política amplia y crean incentivos para invertir, innovar y tomar riesgos. Las instituciones extractivas concentran el poder y la riqueza en una élite que extrae recursos del resto de la sociedad. La clave es que las instituciones no son naturales. Son el producto de luchas de poder históricas. Inglaterra desarrolló instituciones inclusivas porque la Revolución Gloriosa de 1688 limitó el poder de la monarquía y amplió los derechos de propiedad. España mantuvo instituciones extractivas que se exportaron a América Latina, donde las élites coloniales diseñaron sistemas para extraer riqueza, no para generar prosperidad amplia. El ejemplo más dramático es Corea. Hasta 1945, la península coreana era un solo país con una sola cultura, una sola lengua y una sola historia. La división creó 2 estados con instituciones radicalmente distintas. Corea del Sur construyó, con dificultades y no siempre en línea recta, instituciones cada vez más inclusivas. Corea del Norte construyó uno de los regímenes más extractivos de la historia. La diferencia en bienestar entre ambas es abismal. La fuerza de la teoría institucional es que explica muchos casos con un marco simple. Su debilidad es que puede ser circular. Los países ricos tienen buenas instituciones y las buenas instituciones producen riqueza. ¿Cuál fue primero? Además, explica mal los casos de crecimiento rápido bajo instituciones extractivas, como China desde 1978. Jeffrey Sachs, economista de la Universidad de Columbia, argumenta que la geografía importa más de lo que los institucionalistas admiten. Los países tropicales tienen mayor carga de enfermedades. La malaria, endémica en gran parte de África, reduce la productividad laboral y desvía recursos hacia la sanidad que podrían invertirse en educación o infraestructura. Las estimaciones sugieren que la malaria por sí sola reduce el crecimiento del PIB en más de 1 punto porcentual anual en los países más afectados. El acceso al mar facilita el comercio. Los países sin litoral tienen costes de transporte más altos, lo que encarece sus exportaciones y dificulta su integración en la economía global. Bolivia, Chad, Nepal y Laos son países sin salida al mar que se encuentran entre los más pobres de sus regiones. La calidad del suelo determina la productividad agrícola. Las zonas templadas, con lluvias regulares y suelos fértiles, producen más alimentos por hectárea que las zonas tropicales o áridas. Esto no es determinismo. Es una desventaja inicial que las instituciones pueden compensar, pero que no pueden ignorar. La crítica a la teoría geográfica es que no explica las divergencias dentro de la misma zona climática. Singapur y Sierra Leona están ambos en los trópicos. Botsuana y Zimbabue comparten frontera. Si la geografía fuera el factor dominante, estos pares deberían tener resultados similares. No los tienen. Jared Diamond, en su libro Armas, Gérmenes y Acero de 1997, ofreció una explicación complementaria centrada en las condiciones biogeográficas iniciales. Los continentes que tenían más plantas domesticables y más animales domesticables desarrollaron la agricultura antes. La agricultura permitió excedentes. Los excedentes permitieron especialización. La especialización permitió tecnología. Europa y Asia tuvieron ventaja no por superioridad cultural, sino por un accidente de la biología. El legado colonial añade otra capa.
Los colonizadores europeos crearon instituciones distintas según el lugar. Donde se asentaron en masa, como en Australia, Canadá o Nueva Zelanda, construyeron instituciones que protegían sus propios derechos. Donde no se asentaron porque las condiciones eran hostiles, como en muchas partes de África tropical, crearon instituciones de extracción. Estas instituciones extractivas sobrevivieron a la independencia. Las élites locales que heredaron el poder mantuvieron los sistemas que beneficiaban a pocos a costa de muchos. La persistencia institucional es un fenómeno documentado. Países que fueron colonias de extracción hace 200 años tienden a tener peores instituciones hoy. No porque los colonizadores sigan ahí, sino porque las estructuras de poder que crearon se perpetúan. Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong eran economías pobres en 1960. En 3 décadas se transformaron en economías avanzadas. ¿Cómo? La explicación institucionalista diría que desarrollaron instituciones inclusivas. Pero la realidad es más compleja. Corea del Sur y Taiwán crecieron bajo dictaduras que intervenían agresivamente en la economía. El Estado dirigía la inversión, protegía industrias nacientes, subsidiaba exportaciones y reprimía a los sindicatos. Estos no eran mercados libres ni instituciones inclusivas en el sentido de Acemoglu. Eran estados desarrollistas que utilizaban el poder estatal para forzar la industrialización. El modelo se parece más a lo que vimos con la industrialización soviética, pero con una diferencia crucial. Los tigres asiáticos mantuvieron la propiedad privada, la competencia entre empresas y la apertura al comercio internacional. El Estado desarrollista no encaja cómodamente en ninguna teoría única. No es capitalismo de libre mercado. No es socialismo. No es extractivo en el sentido de Acemoglu, porque los beneficios del crecimiento se distribuyeron ampliamente. Pero tampoco es inclusivo, porque el poder político estaba concentrado en una élite. Lo que los tigres demuestran es que el desarrollo económico es posible por caminos que las teorías dominantes no predicen. Y eso debería hacer humildes a todos los teóricos. Hay un fenómeno que desafía la intuición económica. Los países con más recursos naturales tienden a crecer menos que los que tienen pocos. Es lo que se llama la maldición de los recursos o la paradoja de la abundancia. Nigeria tiene petróleo en abundancia. La República Democrática del Congo tiene cobalto, coltán, diamantes. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y sin embargo, la renta per cápita en estos países es una fracción de la de Japón, Suiza o Corea del Sur, países sin recursos naturales significativos. ¿Por qué? La explicación más aceptada combina varios mecanismos. Los recursos naturales generan rentas enormes que las élites pueden capturar sin necesidad de crear una economía productiva. ¿Para qué invertir en educación, infraestructuras o instituciones si puedes simplemente extraer petróleo y quedarte con los beneficios? Además, los recursos naturales tienden a distorsionar la economía a través de lo que se llama enfermedad holandesa. La exportación masiva de un recurso encarece la moneda nacional, lo que hace que el resto de las exportaciones sean menos competitivas. La industria manufacturera se marchita. La economía se hace dependiente de un solo recurso cuyo precio es volátil. Pero la maldición no es inevitable. Noruega tiene petróleo y una de las economías más prósperas del mundo. Botsuana tiene diamantes y el mejor historial de crecimiento de África. La diferencia, de nuevo, son las instituciones. Noruega creó un fondo soberano que invierte los beneficios del petróleo para las generaciones futuras. Botsuana negoció contratos equitativos con las empresas mineras e invirtió en educación y sanidad. Para las personas que viven en países con instituciones extractivas, la pobreza no es un accidente ni una elección. Es el resultado de estructuras de poder que benefician a unos pocos a costa de la mayoría. Un campesino en el Congo no es pobre porque trabaje poco o porque su cultura no valore la riqueza. Es pobre porque las instituciones de su país, heredadas de la colonización y perpetuadas por las élites poscoloniales, no protegen sus derechos ni le dan incentivos para invertir. Esto importa porque cambia la conversación sobre la ayuda al desarrollo. Si la pobreza fuera un problema de recursos, bastaría con enviar dinero. Si fuera un problema geográfico, quizá la tecnología podría compensarlo. Pero si es un problema de instituciones, la solución es política. Y la política es lo más difícil de cambiar desde fuera. Las personas que emigran de países pobres a países ricos no cambian de cultura ni de capacidad. Cambian de instituciones. Y sus resultados económicos cambian con ellas. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, existen 3 grandes teorías sobre por qué unos países son ricos y otros pobres. La teoría institucional de Acemoglu y Robinson señala las reglas del juego. La teoría geográfica de Sachs señala las condiciones naturales. La teoría del legado colonial y biogeográfico de Diamond señala las condiciones iniciales. Las 3 tienen evidencia a su favor y puntos ciegos. Segunda, los tigres asiáticos demuestran que el desarrollo es posible por caminos heterodoxos que no encajan en ninguna teoría pura. El Estado desarrollista combina intervención estatal intensa con propiedad privada y apertura comercial.
Es un modelo incómodo para los defensores del libre mercado y para los defensores de la planificación central. Tercera, la maldición de los recursos muestra que la abundancia natural puede ser una trampa si las instituciones no gestionan correctamente las rentas. Noruega y Botsuana demuestran que la maldición es evitable. Nigeria y Venezuela demuestran que es real. ¿Por qué los países son ricos o pobres es una pregunta? Pero incluso dentro de los países ricos, la riqueza se reparte de forma muy desigual. ¿Cuánta desigualdad hay realmente? ¿Cómo se mide? ¿Y debería importarnos? La próxima vez, los números de la desigualdad.